después, ¿vale? Aparte de esto, teníamos la transparencia referencial. ¿Os acordáis de lo que significaba la transparencia referencial? Significaba que una función ante los mismos argumentos siempre devolvería el mismo resultado. Veíamos que eso, por ejemplo, en Java no era cierto porque podíamos tener variables internas a la función estáticas que mantenían su valor entre llamada y llamada y que podían hacer cambiar el resultado de la función, ¿vale? Pero en un lenguaje funcional sí que teníamos necesariamente esa transparencia referencial. Otra característica fundamental era lo que denominábamos funciones de primera clase, que es que funciones y datos tienen prácticamente el mismo tratamiento. Es decir, una función se puede pasar como parámetro, por ejemplo, igual que un dato. Y lo último era la posibilidad de tener una evaluación postergada, que veíamos posible en los lenguajes operacionales. Esto significaba que los cálculos se realizaban cuando se necesitaban y no realmente cuando aparecían en la secuencia de ejecución. ¿Vale? ¿Os acordáis de estas 4 características? Pues vamos a continuar. Continuábamos en la clase con la sintaxis de Lisp y decíamos que estaba basada en el concepto de expresión. Por lo tanto, la sintaxis a priori era bastante simple, aunque luego veíamos que lo que parecía tan simple era bastante lioso. ¿Vale? Una expresión podía ser simplemente o un átomo numérico, es decir, un número, un átomo simbólico, que es pues, como si fuera una variable, un nombre, o una lista de expresiones. ¿Vale? Una lista de expresiones, nos acordamos de que la lista iba delimitada por paréntesis y las expresiones que pudiera haber dentro iban separadas por espacio. Entonces, la definición recursiva, la definición de una expresión es recursiva porque una expresión puede estar compuesta de una lista de expresiones. Después de la sintaxis, nos íbamos a cómo se evaluaba una expresión. Decíamos que si un átomo era numérico, entonces el resultado es el mismo. Es decir, si tenemos un 7, el resultado de la evaluación es un 7. Si el átomo es simbólico, pues es como si fuera una variable, ¿no? Porque decíamos que un símbolo era más o menos el mismo concepto que el de una variable. Entonces, el resultado de la evaluación es simplemente su valor. Y si teníamos la última opción, que era una lista de esas expresiones, entonces interpretábamos que el primero de los argumentos, la primera expresión que aparecía dentro de esa lista, se correspondía con un nombre de función. A continuación, lo que se hacía era evaluar cada argumento y finalmente aplicar la función de nombre f sobre los valores evaluados. Y finalmente veíamos otras cuestiones. Veíamos el funcionamiento de algunas funciones habituales, como eran car, que devolvía el primer elemento de la lista, cdr, que devolvía la cola, cons, append y list, que servían para construir una lista, para añadir los elementos de 2 o más listas, o para construir una lista a partir de elementos, length, para averiguar la longitud de una lista, y el condicional if. También veíamos el uso de la macro cont, que realmente Lisp convertía antes de interpretar el código a una secuencia de instrucciones if. Y por último, también veíamos el uso de quote o simplemente la comilla y de la función eval. ¿Vale? Eso era prácticamente el resumen de la última clase. ¿Os queda alguna cosa pendiente de esta clase? ¿Alguna cosa que no hayáis entendido bien? ¿Algún comentario? Perfecto. Pues quedábamos en que lo que íbamos a empezar haciendo en la clase de hoy era ver cómo se definían nuevas funciones. Una función, sí, las funciones de primera, el concepto de función de primera clase significa que una función y una variable, por ejemplo, tienen un tratamiento muy similar. ¿Vale? Entonces, tú, por ejemplo, en un lenguaje habitual como en Java, tú no puedes pasar una función como parámetro. Ahora, en Lisp, veremos que sí que podemos pasar funciones como parámetro. Entonces, digamos que funciones y datos son equivalentes. Eso es lo que significa funciones de primera clase. ¿Vale? Es un concepto más general. No es qué es una función de primera clase, sino la funcionalidad. Un lenguaje se dice
que soporta funciones de primera clase cuando es así, cuando el tratamiento de datos y funciones es el mismo. ¿Vale? La definición de funciones, aquí vemos un ejemplo típico. Tenemos una función denominada suma que lo que va a hacer es sumar dos valores. Entonces, en este caso, vemos que la definición comienza mediante la palabra clave de fun, que realmente es una macro, porque vemos que esto no sigue la definición de una expresión, sobre todo por el tema de los parámetros. ¿Vale? Luego tenemos el nombre de la función, a continuación los parámetros. Fijaos que no llevan tipo, ¿vale? Como puede ocurrir en Java. Lo que va a pasar en Lisp es que si el tipo no es adecuado, pues al final va a dar un error en tiempo de ejecución. Y lo que tenemos después, entre los paréntesis, es realmente qué es lo que va a revolver esa función como resultado, que es lo que tenemos ahí dentro. ¿Vale? Entonces, esta es la forma de definir funciones. ¿Vale? Repasamos el concepto para definir una función. Tenemos defun, nombre de la función, entre paréntesis los parámetros y en medio el resultado que debe devolver esa función. Entonces, esa es la estructura básica. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando declaramos una función de este tipo? Bueno, pues lo que ocurre es que Lisp tiene una tabla de funciones. Entonces, lo que ocurre es que en la tabla de funciones se va a incluir la función lambda correspondiente. Una función lambda es simplemente una función sin nombre. Y fijaos en la diferencia, en la similitud que tenemos entre la definición inicial que teníamos aquí, de la función suma, y lo que tenemos aquí. Lo único que se ha hecho realmente es reemplazar el nombre de la función por el nombre genérico lambda, que significa básicamente sin nombre. Entonces, lo que se está haciendo es meter una nueva función dentro de esa tabla de funciones. Por defecto, esa tabla de funciones aparece ya rellena. Tenemos una función para la función más, una función para la función menos. Entonces, lo que tenemos en la parte izquierda, en la parte de la clave, es el nombre de la función. Y lo que tenemos en la parte derecha es la función lambda correspondiente. Entonces, para car, por ejemplo, también tendríamos una expresión lambda, que en este caso, como tenemos una lista como parámetro, pues sería algo así, donde aquí estaría el cuerpo de la función que permitiría el cómputo del primer elemento de la lista. Entonces, tenemos una lista de funciones, en esa lista de funciones, en la parte izquierda, tenemos el nombre y en la parte derecha tenemos la función lambda que se corresponde. Vale, ¿cómo se evalúa entonces una función? Ahora lo vamos a ver más en detalle, porque acordaos que lo primero que decíamos en la versión que teníamos anteriormente, lo que teníamos es que si un átomo era numérico el resultado era el mismo, si un átomo simbólico el resultado era su valor, hasta ahí todo igual, pero lo que teníamos es que si era una lista de expresiones, lo primero se interpretaba como la primera expresión se interpretaba como nombre de función, ¿vale? Y a continuación se evaluaban cada uno de los parámetros. Eso lo veremos, Pablo. Eso veremos cómo poder declarar funciones donde no sabemos cuántos parámetros tenemos. Lo vamos a ver y además posiblemente sea también durante la clase de hoy. ¿Vale? Lo que ocurre es, cuando tenemos una expresión, una lista de expresiones, y queremos evaluarla, lo primero que se va a hacer es buscar el primer nombre que aparece, en este caso la f que tenemos, lo que tenemos expresado en esa expresión como f, en la tabla, y sustituirlo por la función lambda correspondiente. Después lo que haremos será evaluar los argumentos, hacer lo que se denomina binding de parámetros y finalmente la evaluación. Entonces vamos a ver esto ahora mediante un ejemplo que me lo voy a subir arriba para poder verlo de forma simultánea.
¿Vale? Esa es la parte que nos interesa y aquí tenemos el ejemplo con el que vamos a trabajar. ¿Vale? Esa es la llamada a la función que acabábamos de crear. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Lo que ocurre es que detecta que esto es una lista de expresiones y como es una lista de expresiones, entonces la primera expresión que aparece debe necesariamente ser un nombre de función. ¿Qué es lo primero que hace Lisp? Pues va a coger y va a buscar ese nombre de función, en este caso suma, en la tabla de funciones. Y en la tabla de funciones va a encontrar que esta suma es esta lambda que hay aquí. Lo que va a ocurrir, por tanto, es que va a modificar, va a sustituir la suma por la función lambda correspondiente. ¿Vale? Ese es el primer paso, que es lo que decíamos, cómo se busca f en la tabla y se sustituye por la función lambda correspondiente. Ahora nos vamos al paso 2. ¿Cómo evaluamos esa expresión lambda? Lo primero es evaluar cada uno de los argumentos. La evaluación de los argumentos ya sabemos cómo se realiza. En este caso, vemos que de nuevo es recursivo. Aquí hay una función, de nuevo menos, luego ese menos se sustituiría por la función lambda y se haría lo mismo, la evaluación de los argumentos. Como en este caso son argumentos numéricos, evalúan a ellos mismos. Entonces, el resultado de esta operación nos daría directamente un 2. ¿Vale? El otro argumento, como es un número, ya aparece evaluado, porque el número ya sabemos que las cantidades numéricas evalúan a ellas mismas. Entonces, con eso habríamos hecho el paso 2.1, que es la evaluación de los argumentos. Ahora vendría lo que se llama el paso de binding. ¿Qué es el binding? Pues lo mismo que pasa en cualquier lenguaje de programación. Emparejamiento por posición. Tenemos dos argumentos en esta lambda, en esta función, y tenemos los dos argumentos que le estamos pasando. Entonces, lo que haríamos sería que x tomará el valor 2 y que y tomará el valor 8. Ese es el proceso de enlace que pasa, que ocurre en cualquier lenguaje de programación cuando hacemos una llamada a función. Exactamente lo mismo. Hay un emparejamiento de parámetros. Entonces, emparejaríamos a cada uno de los parámetros el argumento que le hemos pasado. A x el 2 y a y el 8 en este caso. Y a continuación haríamos el cómputo de la expresión del cuerpo de la función lambda. Entonces, en este caso, lo que haríamos sería sumar los dos argumentos que hemos pasado. Fijaos que tenemos que evaluar, en este caso, la expresión más xy. Para evaluar esta expresión, lo primero que tenemos que hacer, más es la función, y ahora nos tocaría evaluar los argumentos. Fijaos que cuando el argumento era un número, la evaluación era al propio número. Cuando el argumento es un átomo simbólico, entonces tendremos que ver qué valor tiene ese átomo simbólico. En este caso, la x tiene el valor 2, la y tiene el valor 8. Luego, la evaluación de esta expresión daría directamente el valor 10. ¿Vale? Comentar también que igual que hemos hecho la llamada suma, igual que hacemos la llamada suma 38, por ejemplo, fijaos que en las llamadas a funciones no hay paréntesis. Los paréntesis están alrededor de la expresión. No están de esta forma. Esto es incorrecto en Lisp. Entonces, siempre un paréntesis aparece antecediendo el nombre de una función. ¿Vale? Lo podemos hacer así, una llamada a la función, o podemos utilizar directamente expresiones lambda. Yo podría aquí haber utilizado directamente la expresión lambda correspondiente a la suma. ¿Vale? Esto sería la función y a continuación el 3.8. Si yo hago esto, ¿vale? Lo único, se ejecutaría lo mismo que hemos estado viendo antes, este trozo de código de aquí, excepto que el paso 1 no haría falta llevarlo a cabo, porque el Lisp detectaría que ya se trata de una función lambda y entonces pasaría directamente a evaluar los argumentos, hacer el binding y realizar la evaluación. Entonces, en este caso, evaluaría los argumentos evalúan a sí mismos, porque son cantidades numéricas,
haría el binding de parámetros, la x valdría 3, la y valdría 8 y ejecutaría el cuerpo de la función. Al ejecutar el cuerpo de la función, x evaluaría a 3 porque es el valor que ha tomado, y evaluaría 8 y la suma directamente el valor 11. ¿Vale? ¿Queda más o menos claro cómo el funcionamiento de funciones? Esto ahora habrá que practicarlo porque si no se va a hacer... Son conceptos que parecen muy simples, pero al final tienen su complicación. ¿Vale? Ya vimos en la última clase que teníamos una función que se denominaba 1 más, que lo que hacía era añadir 1 a cualquier valor. Es decir, si yo hago 1 más 3, esto me evaluará a 4. ¿Vale? Vamos a intentar implementar una función lambda, bueno, perdón, una función llamada más 1 que haga esta misma función, sin utilizar la función 1 más, claro está. ¿Vale? Cualquier definición de función, habíamos dicho que empieza de fun, y ahora ¿qué tengo que poner? Muy bien, perfecto. Además me has puesto ya hasta el argumento. Más 1 o 1 más, vale. Más 1, ¿vale? Y ponemos el parámetro x, muy bien. Y ahora aquí dentro tenemos que poner cómo computar el resultado. ¿Cómo computaríamos el resultado? Muy bien, perfecto. Más x, 1. Pues ya tenemos la función más 1. Ahora, si la queremos utilizar, ¿cómo la utilizaremos? Supongamos que queremos sumar 1 al número 5. ¿Cómo lo haríamos? Utilizando esta función. Perfecto. Más 1, 5. ¿Qué es lo que haría esto? Pues bueno, pues esta primera declaración de función lo que haría sería introducir en la tabla de funciones la función lambda correspondiente. ¿Vale? Eso es lo que habría hecho este defun de aquí. Cuando hacemos esta llamada de aquí, lo que ocurrirá será, lo primero, ocurrirá un reemplazo. Entonces, s más 1 se reemplazará por la función lambda correspondiente. A continuación se evaluarán los argumentos. El argumento 5 evalúa a sí mismo. A continuación se hace el binding de parámetros. Esta x pasará a tener el valor 5 y a continuación se evalúa el cuerpo de la función. Lo que se está haciendo ahí es más 5, 1, porque la x evaluaría 5. Nos daría directamente el 6. ¿Vale? Pues vamos al otro caso que es un poquito más complejo. Implementar una función que sea capaz de contar elementos. Les voy a ir borrando algunas partes de aquí. ¿Vale? Y dejo esa parte de ahí para que podamos tener el esquema a la vista. ¿Cómo empezamos esa función?
Ahora ya vamos a empezar a utilizar funciones que vimos el otro día. Muy bien. De fun, contar elementos. Y como parámetro vamos a... Podemos llamarla como queramos, la podríamos haber llamado X también. Simplemente es una convención habitual que cuando se trata de una lista la llamemos L. Igual que cuando es un elemento, pues o bien lo llamamos X o E o Y o Y o con un nombre que más o menos esté asociado a valores. Igual también si lo que esperamos como parámetro es una lista de listas, generalmente se utiliza LL, ¿vale? Pero no hay por qué, es simplemente una convención. Vale, y aquí ya empezamos con la recursividad. No tenemos bucles, no podemos contar, luego esto tiene que ser una solución recursiva. Si la lista está vacía, muy bien, es una manera. Si la lista está vacía, devolvemos nil, seguro. A ver, Alejandro, devolvemos. Eso es, muy bien. Devolvemos 0, entonces. Y además, ¿para qué vamos a utilizar directamente? Podemos utilizar un cont, pero también podemos utilizar un if, porque solamente vamos a tener dos casos. ¿Vale? Ahora vamos a hacerlo con el cont también y así nos quedamos con las dos soluciones. Podemos decir if null L, esto significa si la lista L está vacía, el resultado es 0. ¿Os acordaos que el if tiene una primera expresión que es la condición, una segunda expresión que es qué pasa si es verdadero y una tercera expresión que dice qué es lo que pasa si es falso. ¿Vale? Entonces, si la lista no está vacía, ¿cómo podemos computar la longitud de esa lista? Muy bien. Contar elementos de CDR de L, ¿qué es lo que daría? Eso está contando el número de elementos de la cola. Muy bien. Tendríamos que sumarle 1. Lo podríamos hacer directamente así. 1 más la llamada a contar elementos de CDR de L. Fijaos de nuevo, muy bien, o utilizar la función más 1 que habíamos definido. Esto de aquí la podríamos haber utilizado directamente más 1. ¿Vale? Cualquiera de las dos alternativas, ya que la hemos definido muy bien Pablo, pues simplemente podríamos incrementar. ¿Vale? Fijaos en algunos detalles. ¿Vale? Fijaos dónde aparecen los paréntesis. Siempre delante de una función. ¿Vale? Cuando tenemos una expresión en Lisp, acordaos que lo primero era el nombre de función y luego el resto de expresiones. Luego es normal que esa función vaya asociada a un paréntesis. No van paréntesis rodeando los parámetros. El paréntesis del final, 1, 2, 3, 1, 2, 3, no. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Este es este y este es este. ¿No?
Vale, siempre es un poquito de lío, por eso os recomiendo también utilizar algún editor que haga recuento de paréntesis, como por ejemplo el bloc de notas el Notepad porque si no os vais a liar y cada 2×3 os va a dar error. Entonces sí que es importante poder mantener ese uso de paréntesis. Y también es importante ser un poco estructurado a la hora de programar y, por ejemplo, utilizar pues lo que yo he hecho, montaros las sentencias de manera que se pueda ver con claridad dónde se abren y se cierran los paréntesis. Entonces, por ejemplo, ese if puesto de esa manera es muchísimo más claro que si hubiéramos puesto todo en una sola línea. Vale, pues vamos a ver ahora la problemática que se nos plantea cuando utilizamos funciones como parámetros. Lo que estamos intentando hacer, no digo que lo hayamos conseguido, es primeramente definir una función aplicar a todos. Lo que quiero que haga esta función aplicar a todos es aplicar la función f a cada uno de los elementos que hayamos pasado en la lista L. ¿Vale? Entonces, si yo, por ejemplo, paso como función la función +1, y la lista paso el 1, 2, 3, pues lo que quiero es que eso me devuelva la lista 2, 3, 4. Es decir, que aplique la función a cada uno de los elementos de la lista y me devuelva una nueva lista con el resultado de aplicar la función a cada uno de los elementos. ¿Está clara la funcionalidad? Esa funcionalidad es la misma que proporciona una función que veremos también en esta clase que se llama mapcar y que es bastante útil en list, tanto mapcar como maplist. Son dos funciones de una gran utilidad y además simplifican muchísimo la implementación de la mayoría de los ejercicios. ¿Vale? ¿Entendéis? Lo primero es entender qué es lo que está haciendo. ¿Entendéis lo que hace primeramente la función aplicar a todos? Ya no me importa el cuerpo en list, sino lo que intento hacer. Aplicar la función f sobre cada elemento de la lista. ¿Está eso claro? Vale. Ahora tenemos la definición recursiva. Si la lista está vacía, pues no hay nada que aplicar. Luego el resultado es la lista vacía, que es nil. Si la lista no está vacía, lo que hago es construir una lista donde el primer elemento será la aplicación de la función f sobre el primer elemento de la lista, ¿vale? Y la cola será la llamada recursiva de la función sobre la cola de la lista. Es decir, si yo lo que tengo inicialmente es la lista, es la función 1 más, o +1, como habíamos dicho antes, y tengo la lista 1, 2, 3, yo lo que estoy haciendo aquí es una construcción de la aplicación de la función f, que es esta, sobre el primer elemento de la lista. Luego yo aquí, esto me va a evaluar a 2, y esto lo que va a hacer es llamar recursivamente, aplicar a todos, de la función +1 sobre los elementos de la lista restantes, sobre la lista 2, 3. ¿Vale? ¿Entendemos la llamada recursiva? El cons, acordaos de que lo que hace es, si esto funciona correctamente, esto debería devolver 3, 4, y este cons del 2 lo que hace es meter el 2 justo delante de ahí. Entonces lo que haría sería generar la lista 2, 3, 4. ¿Vale? Pues ese es mi primer intento de implementación de la función. Nuestra función +1 ya la habíamos implementado antes, aquí la tenemos. ¿Vale? Y ahora vamos a la llamada. Y la cuestión es que pensemos si esa llamada sería correcta.
¿vale? Y para determinar si es correcta o no, nos vamos a ir a la clase anterior. Muy bien, Pablo. A ver, ¿qué es lo que se hacía cuando evaluábamos la función? Lo primero era, cogíamos esta función y la modificábamos, la reemplazábamos por la función lambda correspondiente. ¿Vale? Ahí tendríamos el lambda lo que sea. A continuación, ¿qué es lo que hacíamos? Evaluábamos los parámetros, ¿no? Esta comilla, en este caso, evitaba la evaluación de esto. Luego, directamente, la evaluación de esto es la lista 1, 2, 3. Pero la evaluación de esto daría un error. ¿Veis bien todos? ¿Lourdes ha recuperado la pantalla? Ah, vale. Espera un momento. Vale, voy a hacer una cosa a ver si se recupera. Voy a intentar. Vale, intenta. Si ahora cuando entres me lo dices a ver si sigue. A ver, estoy intentando volver a compartir la pantalla y ver si eso recupera. Vale, ¿ahora lo veis todos y todas? Vale. Pues vale, pues seguimos entonces. Estábamos comentando cuál era el procedimiento habitual para evaluar la expresión que teníamos aquí arriba. Lo primero era sustituir la función por su expresión lambda, buscaríamos aplicar a todos en la tabla y la encontraríamos porque habrá sido previamente introducida por la instrucción de fun. Luego ahí no habría problema. Pero luego evaluaríamos los argumentos y ahí es donde encontraríamos el problema. No habría problema en la evaluación del segundo de los argumentos porque tiene una comilla y por lo tanto no se evalúa, y sí que habría problema en la evaluación del argumento +1, porque +1 realmente es una función, ¿vale? Y no un símbolo. Entonces recordamos que cada una de las expresiones podía ser o bien una lista, o bien un símbolo, o bien un átomo numérico. En este caso no es ninguno de los tres. Entonces daría un problema al intentar evaluar el argumento +1. ¿Alguna idea para intentar resolver este problema?
A ver, cons más 1, aplicar a todos. Ya, pero fíjate, Pablo, que la función aplicar a todos utiliza dos argumentos y tú ahí solamente estás pasando un argumento. ¿Vale? Fijaos que un posible intento de solución puede ser decir, bueno, pues vamos a coger y vamos a utilizar también la comilla, que no lo evalúe. ¿Vale? Tenemos esto de aquí, pues podríamos intentar hacer esto. Alejandro, el mascar lo dejaremos para después. Lo que estamos intentando ver es cómo podríamos pasar una función como parámetro. ¿Vale? Ahora bien, imaginemos que hacemos eso. Entonces, aquí habría la evaluación de esto, no habría problema. A esto lo sustituiríamos por la función lambda correspondiente. No habría ningún problema con eso, porque hasta ahora esto, la función, el def anterior la habría introducido ahí. Ahora evaluaríamos los parámetros. Como están con la comilla, el resultado sería directamente el parámetro, porque ya están evaluados, tenemos la comilla para evitar su evaluación, y ahora haríamos el emparejamiento. Entonces, lo que haríamos sería que la f tomara el valor más 1 y que la L tomara el valor lista 1, 2, 3. ¿Vale? Y ahora la cuestión vendría cuando aplicamos esto. ¿Vale? Tenemos F car de L. La cuestión ahora es si eso funcionaría correctamente. Y fijaos en lo que ocurriría. Cuando se evalúa esta expresión, lo que haría realmente sería buscar en la tabla la función correspondiente, ¿no? Que es esa f. Pero fijaos que cuando buscamos en la tabla, esta f no se evalúa. Lo que se va a buscar en la tabla es la f tal cual. Si yo tengo más 3, 4, yo lo que busco en la tabla es más. Si yo tengo más 1 de 3, lo que busco en la tabla es más 1. Luego, si yo tengo en la f car de L, lo que voy a buscar en la tabla es f, no la evaluación de f. ¿Vale? Es cierto que f toma el valor más 1 cuando lo utilizamos como átomo simbólico, pero eso es únicamente si evaluamos. En este caso, el primer parámetro no se evalúa. O sea, fijaos que cuando estamos haciendo una llamada a la función, cualquier función, el primer parámetro se toma como el nombre de la función y a continuación se aplica esa función sobre los parámetros, sobre la evaluación de los parámetros. Entonces, mientras que estos parámetros de aquí sí que se evalúan, el nombre de la función no se evalúa, se busca directamente en la tabla. Luego, esta opción de haber puesto aquí la comilla tampoco es factible. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se puede hacer una llamada a función? Pues vamos a ver la alternativa correcta, que es esta de aquí. Fijaos en un operador que aparece nuevo, almohadilla, comilla.
Lo que hace es obtener a partir del nombre. ¿Vale? Y también en lo nuevo que aparece, la función funcall, que es una función de Lisp. ¿Qué es lo que hace funcall? Llamar a la función suministrada como primer parámetro pasándole el resto de argumentos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, esto es equivalente a esto. Lo que estaría haciendo aquí es llamar a la función más, primeramente obtener la función a partir del nombre. Entonces yo tengo el más, lo que estaría haciendo es obtener la función lambda. Eso es una función. Luego yo ahora lo que estoy pasando como primer parámetro es una función. Es la función lambda que se corresponde con el más. Y le estaría pasando como parámetros los dos argumentos restantes. Entonces esto es exactamente lo mismo que hacer esto de aquí. ¿Qué es lo que hace esto de la derecha? Buscaría en la tabla la función más y la reemplazaría por la función lambda correspondiente. Es exactamente lo que está haciendo ese funcall. ¿Vale? Entonces, funcall lo que hace es llamar a una función sobre el resto de argumentos. ¿Vale? ¿Cómo llamaríamos, por ejemplo, a la función 1 más sobre el parámetro 5 utilizando funcall? Funcall es la función. La función 1 más. ¿Vale? O bien esa que habíamos definido antes, o bien simplemente la función 1 más. Y a continuación, el parámetro. Entonces, esto sería equivalente a esto. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a ver cómo funcionaría la propuesta que habíamos puesto. Lo que estamos haciendo es pasar como parámetro no el nombre, sino la función correspondiente al más 1. Esto de aquí es una función lambda. ¿Vale? Cuando llegamos aquí, esta f es un parámetro de la función funcall y por lo tanto sí que se evalúa. ¿Vale? Y como se evalúa, tomará como valor lo que se haya pasado como parámetro. ¿Qué se ha pasado como parámetro? La función lambda correspondiente a la función más 1. Es decir, esta f será la función lambda correspondiente a la función más 1. Y entonces de esa forma sí que funcionaría, porque el argumento se habría conseguido evaluar. ¿Cuál es el resumen al final de todo esto? Pues que cuando pasemos una función como parámetro tendremos que anteponer almohadilla comilla y cuando llamemos a la función que hemos pasado como parámetro dentro de la función
lo tendremos que hacer mediante la función funcall. No valdrá directamente hacer f car de L porque esto buscaría en la tabla la función f, mientras que funcall f car de L, lo primero que haría antes de ejecutar el funcall es evaluar el parámetro, ese parámetro evaluaría la función lambda y esto lo que haría sería ejecutar esta función lambda sobre el parámetro que estamos suministrando, con lo cual es diferente. ¿Vale? ¿Se ve el enfoque? Recordamos cuando mandemos una función, cuando pasemos en la llamada, cuando pasemos una función como parámetro, almohadilla comilla. Dentro del cuerpo de la función, cuando usemos una función que ha sido pasada como parámetro, tendremos que utilizar el funcall o el apply que veremos posteriormente. ¿Vale? ¿Alguna duda con respecto a esta parte? Pues vamos a hacer un descanso de 5 minutos porque conceptualmente esto es pesado. Vale, Carlos. Ahora lo vamos a ver, de hecho, voy a poner un ejemplo nada más empezar. Vamos a intentar hacer un ejercicio con estos conceptos.
Vale, pues vamos a volver y volvemos con un ejemplo. ¿Estáis? Vale. Vale, pues vamos a hacer un ejemplo que es la función más simple que podemos tener, que es intentar aplicar una función f sobre cualquier argumento numérico x. ¿Vale? Entonces, la manera de usarla sería, por ejemplo, esta. Tenemos una función que debe ser unaria, es decir, tiene que tener un único argumento, porque si no le tendríamos que dar más argumentos en esta parte de aquí. Entonces, solamente puede tener un argumento. Y lo que está haciendo aplicar f de x realmente es computar f de x. ¿Vale? Entonces, en este caso, tendríamos que evaluar a 4, es decir, aplicar la función que especificamos aquí sobre el parámetro que especificamos a la derecha, y en este caso, fijaos que también estamos dando una función. La función la podemos dar o bien obteniendo la función a partir del nombre o bien especificando la función lambda, y a continuación el argumento. Entonces, en este caso, si lo hacemos de esta forma, la función lambda que le estamos pasando es multiplicar el argumento por 2, y lo que haría esto es dar el argumento 6. ¿Vale? Entonces, se trata de construir o de definir una función llamada aplicar que haga esta funcionalidad. Entonces, para poder hacerla, defun, nombre de la función, en este caso, aplicar. ¿Cuántos argumentos tendrá esta función? 2 tiene la función, muy bien, y el elemento. Los llamamos f por función y x porque es habitualmente utilizado como elemento, o e. ¿Vale? Cerramos el paréntesis para que haya emparejamiento. ¿Vale? Y ahora, para poder aplicar la función f, para poder llamar a la función f, no lo podemos hacer directamente, porque si yo hiciera algo así, entonces automáticamente lo que estaría haciendo Lisp es buscar f en la tabla de funciones y no la encontraría. Entonces, para realmente poder utilizar la función, necesito utilizar funcall de la función f sobre el argumento x. ¿Vale? Entonces, veis que cuando yo utilizo una función que he pasado como parámetro, como lo que realmente voy a pasar como parámetro es la función en sí y no es el nombre de la función, yo voy a necesitar utilizar funcall para poder hacer la llamada. ¿Vale? Entonces, recordamos en la definición de función, en los argumentos pongo la f tal cual, porque voy a recibir una función, y cuando intento utilizar esa f, necesito hacerlo a través de la función funcall. En la llamada ya hemos visto cómo se hacían. Bueno, realmente estas dos de aquí. Aplicar, que es el nombre de la función, y ahora aquí puedo hacer dos cosas. Obtener una función a partir del nombre, como era este caso, o bien especificar directamente la función lambda. Ambas opciones serían válidas y a continuación tendría que poner los argumentos. ¿Vale? Pues vamos a hacer otro ejercicio. Que es este de aquí. En la segunda opción, no, en la segunda opción, a ver, vámonos a la segunda opción aquí. No, la definición de aplicar es siempre la misma. Esta se mantiene. ¿Vale? Fíjate que f es un argumento. Entonces yo voy a llamar a la función f sobre
el argumento x. La única diferencia es cómo obtengo esa función f que paso como parámetro. En este caso, busco en la tabla el 1 más y recupero la función lambda, y en este caso le doy directamente la función lambda. ¿Vale? Entonces recordamos, cuando paso una función como parámetro, o bien obtengo el nombre en la función a partir del nombre, mediante la instrucción o el comando almohadilla comilla, o bien paso la instrucción lambda. En la definición recibo la función y la tengo que utilizar utilizando el funcall. Esas son las reglas básicas. ¿Vale? Vamos a definir la función composición ahora, una función que se llame composición, que dados dos argumentos y un valor, compute esto de aquí. Es decir, que si yo le paso, por ejemplo, la función 1 más y la función lambda multiplicar por 2, del valor 3, ¿vale? Lo primero que haga sería aplicar esta función sobre el argumento, dando 6, y después aplicar esta función sobre el resultado, dando el resultado final de 7. ¿Vale? ¿Entendéis lo que tiene que hacer la función? Le estoy dando una función f y una función g, y lo que está haciendo es computar f de g de x. Lo que he puesto ahí es la parte fácil, la parte obvia. ¿Vale? Tendré de fun composición, que es el nombre de la función, y ahora lo primero que tenemos que decidir es cuántos argumentos tenemos. Muy bien, hay 3 argumentos. ¿Y qué son los 3? Muy bien, f1, f2 y x. Perfecto. Vale, y ahora la cuestión es definir el cuerpo de la función. ¿Tiene buena pinta? A ver, funcall f, funcall g, x. Genial. Eso es. Tendríamos funcall f no es f, sino f1, que es lo primero que había puesto Pablo. Funcall f2.
A ver que esa pregunta. ¿Se puede pasar una lista y aplicar funcall sobre cada elemento? Sí. Es lo que hicimos antes, ¿no? Lo que hicimos antes, espérate, te lo vuelvo a... Era precisamente esa función. A ver, Martí, dime. Intenta explicarte. Coge micro si quieres. Imagina que tienes que aplicar muchas funciones sobre un elemento. Vale. Podrías pasar por una banda el elemento y por el otro una lista. Perfecto, sí. Entonces, llamas a funcall sobre cada elemento de la lista que representa una función Y y hacer la aplica. llamada recursiva sobre el resto. Eso se puede, ¿no? Sí, sí, perfecto. Vale. ¿Vale? Vamos a intentar ahora hacer la segunda parte. ¿Vale? Realizar la llamada recursiva para calcular la raíz cuadrada del valor absoluto de -9. A ver cómo sería eso. O sea, esto es la definición de la función, donde hemos dicho que tenemos que usar funcall delante de cada función pasada como parámetro. ¿Vale? Y ahora lo que se trata es la llamada. En la llamada, acordaos de que para pasar una función la podríamos pasar a partir de su nombre o mediante la especificación lambda. ¿Vale? La función valor absoluto es ABS, la función raíz cuadrada es SQRT. A ver, Alejandro, eso sería dependiendo de lo que quisieras hacer. Si tú realmente quieres llamar... Ah, bueno, claro, para sacar el resultado ya te entiendo. Sí, necesitarías poner eso para sacar el resultado que pretendíamos, para poder computar eso, que es lo que tú me estás diciendo. Sí, sí. ¿Vale? Ahora, ¿qué llamada necesitaríamos aquí para calcular la raíz cuadrada del valor absoluto de -9? A ver, Alejandro, si la puedes diseñar para este caso. ¿Vale? La llamada a la función es a partir del nombre. Muy bien, eso es la función SQRT, esa es la primera que vamos a aplicar. Para ponerla, perfecto, almohadilla, comilla, SQRT. Tenemos ya el primer argumento. El segundo argumento, ¿cuál sería? Muy bien. Función ABS. Fijaos que una cosa, ABS es el nombre, almohadilla, comilla es la función asociada al nombre ABS. Entonces, nombre y función son dos cosas bien distintas. Y el tercer parámetro, muy bien. ¿Vale? Entonces, cuando se hace esta llamada, lo que ocurrirá es que en el binding F1 será la expresión lambda correspondiente a SQRT, es decir, la función SQRT en sí,
No, sqrtx no, lo que podrías haber puesto, pero no tiene mucho sentido, es esto. ¿Vale? Que es una función sin nombre. Pero yo como parámetro, si lo que espera la función es una función como parámetro, yo o bien tengo que pasarle una expresión lambda o bien le tengo que pasar una almohadilla comilla algo. Eso siempre es el caso. Vale, perfecto. Entonces, cuando le estamos haciendo esto de aquí, F1 pasará a ser la expresión lambda correspondiente a sqrt, F2 pasará a ser la función correspondiente a ABS, también una expresión lambda, y luego cuando se hace el funcall aquí, se estaría llamando a la función F1 sobre la llamada a la función F2 sobre el argumento X. Vale, pasamos a ver una función de gran utilidad. La función mapcar. Acepta como argumentos una función y una lista. Y hace lo que habíamos comentado antes. ¿Vale? Una lista o varias listas. Ahora veremos cuál es la diferencia. ¿Vale? Lo que hace es aplicar, en su forma más simple, esta función mapcar aplica la función que le hemos pasado sobre cada elemento de la lista. Luego, como habíamos dicho antes, para la función aplicar función, si yo le paso la función 1 más y la lista 3, 4, 5, esto me devuelve como resultado la lista 4, 5, 6. Y si yo le paso una función lambda, que simplemente multiplique cada elemento por 2, el resultado será la multiplicación por 2 de cada elemento. Uy. ¿Vale? Entonces, lo que está claro es que para utilizarlo en su forma más simple, esta función tiene que ser unaria, es decir, tiene que tener un único argumento. Si yo le paso aquí una función que tenga dos argumentos, esto no me va a funcionar porque va a estar esperando al segundo argumento. Ahora bien, yo puedo aplicarlo también sobre varias listas. Si yo hago mapcar de la función más yo no sé por qué se me va. ¿Vale? Si hago esa llamada, lo que va a hacer es aplicar la función más elemento a elementos, primero sobre los primeros, luego sobre los segundos, ceros. ¿Vale? Entonces, el resultado de esto va a ser 1 más 2, 3 más 4 y 4 más 5. ¿Vale? Si una de las listas tuviera más elementos que la otra, cuando se acabe la primera de ellas, el resto lo ignoraría. Luego, si yo tuviera eso, el resultado sería el mismo que el de antes. Porque el cuarto elemento, como la primera lista no tiene un cuarto elemento, simplemente sería ignorado.
¿Vale? ¿Cuál sería el resultado de esa llamada? Perfecto. Lo que haría sería aplicar la función char sobre cada uno de los elementos de la lista. Los elementos de la lista son estos, la función char aquí me da 1, la función aquí me da 3, la función aquí me da 5. ¿Y cuál sería el resultado de eso? Faltaría un paréntesis para englobar las dos listas en cuál. No, a ver. Este empareja con este. Y este es el del mapcar. Y aquí lo mismo. Este empareja con este. Este empareja con este. Y este es el del mapcar. El de arriba. El de arriba tenemos. Este empareja con este. Este empareja con este. Y este empareja con el mapcar. No, no, no. A ver, mapcar puede tener varias listas como argumento. No es una única lista con dos listas. ¿Vale? No faltaría ese paréntesis. ¿Lo entiendes, Carlos? A ver este mapcar de aquí, ¿qué resultado daría? No, porque tú fíjate que en la segunda la función es unaria. La función char hace una lista. Pero la función más está actuando sobre, como la función más es binaria, binaria o terciaria, puede tener más de un argumento, lo que va haciendo es coger los primeros de cada lista y los suma. Luego los segundos de cada lista y los suma. ¿Vale? En el caso de char, lo que va a hacer es coger el primer elemento de cada lista. Es una función unaria. ¿Vale? Fíjate que el append también tiene dos listas. Este es el primer argumento, esta es la primera de las listas y esta es la segunda de las listas. Entonces, las entradas a mapcar son una función y luego un número arbitrario de listas. Lo que está claro es que esta función necesita admitir al menos tantos parámetros como listas haya. A ver, sería 1, 2, 1, 3, 4, 7, 8, perfecto. Eso es. ¿Y qué daría eso?
Perfecto. O sea, fijaos siempre que cuando estoy pasando una función como parámetro, que es el primer argumento de marcar, o bien le estoy pasando con almohadilla, comilla y el nombre, o bien le estoy pasando una función lambda. Esas son las diferentes formas en las que estoy pasando funciones como argumento. ¿Vale? O bien mediante almohadilla, comilla, para obtener la función a partir del nombre, o bien directamente pasando la función lambda. ¿Qué devolvería esta de aquí? Vale, estamos en esta de arriba. Casi, Ana, casi. Ah, muy bien. Bueno, a ver. Vale, perfecto. Si la comilla interpreto que es que se te ha ido a la mayúscula, que es el 2. Muy bien, está justo encima. Vale, esto devuelve el 2 porque es un CDR, luego devuelve una lista, esto devuelve un 4, esto devuelve un 6. Luego el resultado será la lista 2, la lista 4 y la lista 6. ¿Vale? Veréis que la función mapcar es sumamente útil. Vale, hay otra función, maplist, que también es muy útil. Y lo que hace es, si se la pasamos en este formato, primeramente aplica la función sobre la lista, luego aplica la función sobre el CDR de la lista, luego la función sobre el CDR del CDR de la lista, es decir, le va quitando el primero hasta que se queda sin elementos. Por ejemplo, si hago maplist de la función car sobre la lista 1, 2, 3, el primer elemento del resultado será el car de 1, 2, 3, que sería 1. El segundo elemento sería el car de lo que queda, es decir, de 2, 3, que sería 2. Y el siguiente elemento sería el car de lo que queda, que sería el 3. Luego la lista sería la misma lista que la original. ¿Vale? Pero lo que hace es aplicar la función sobre el primer elemento, sobre el segundo elemento y sobre el tercer elemento. Es muy útil para poder aplicar sobre cada uno de los elementos, sobre todas las posibles colas, digamos, de la lista. La más útil, la que más vais a utilizar, es mapcar. Vale. Y ahora, otra característica súper útil que la habéis preguntado al principio de la clase, que era cómo pasar un número arbitrario de parámetros. Vale, supongamos una función suma que queremos que pueda aceptar. ¿Cómo que cómo? A ver, Pablo, ¿cómo funciona mapcar? Sí, mapcar hace
Bueno, en su función más simple, porque la otra es más complicada, pero en su función más simple la hemos visto arriba. Cuando hemos dicho aplicar a todos los elementos, a ver dónde la tenía. ¿Vale? Ese aplicar a todos era precisamente eso. Lo que hace es aplicar la función sobre cada elemento. Mapcar aplica la función sobre cada elemento de la lista, ¿vale? Y maplist sobre cada... A ver, fíjate, vamos a ver. Tú fíjate que en este caso, por ejemplo, si yo hiciera esto, me daría error, porque yo lo que voy a hacer con mapcar es aplicar la función que yo le especifique aquí sobre cada uno de esos elementos, sobre cada elemento de la lista. ¿Vale? Cuando utilizo maplist, lo que hago es aplicar esta función sobre la lista completa, y eso me dará el primer elemento de mi lista, resultado. Luego, quitar el primer elemento y volver a aplicar la función sobre lo que queda de la lista. Y ese será el segundo elemento de mi resultado. Luego quito ese segundo elemento y lo aplico sobre lo que queda de la lista. ¿Vale? Entonces digamos que con maplist lo estoy aplicando sobre las colas, mientras que en mapcar lo estoy aplicando con respecto a cada uno de los elementos de la lista. ¿Vale? Vamos a ver lo de los números. Mapcar, no. Si yo hago mapcar, tú fíjate que yo aquí estaría utilizando car de 1. Función car sobre 1. Entonces realmente estaría haciendo esto. Y eso da un error. Maplist de 1 más te daría error también, porque cuando lo primero que intentaría hacer ahí es la aplicación de 1 más sobre la lista 1, 2, 3. Y eso daría error. Car necesita una lista, eso es. Sí, porque car significa primer elemento de la lista. Si no le pasas una lista, no tiene mucho sentido. ¿Vale? Esta es la forma de pasar un número arbitrario de parámetros. Si yo en este caso hago una llamada a suma 1, 2, 3, 4, la forma de hacer el binding será que A vale 1, que es el primer parámetro, rest únicamente puede ir situado al final de todos los parámetros, y entonces todo el resto de parámetros se meterá dentro de una lista. Luego L va a tomar el valor 2, 3, 4. ¿Vale? Para eso sirve el rest-L. Si yo hago esta llamada, los primeros parámetros se meterán por posición, simplemente se hará el binding por posición, y el resto de parámetros se meterán todos en una lista y se le asignarán a la variable que hayamos especificado. En este caso al símbolo L. Vale, entonces yo aquí, para diseñar esta función, podría decir, if la lista L está vacía, ¿vale? El resultado de esto es A. Es decir, si yo he hecho suma de 1, en este caso A emparejaría a 1, L emparejaría a la lista vacía, entonces el resultado sería precisamente S1. En caso contrario, tendría que sumar la A. ¿Vale? Ahora veremos qué es lo que tenemos que hacer con la aplicación de suma. Bueno, voy a hacerlo mal para que veamos cuál es el problema. Con funcall de suma
ver, sumos de suma de car de L. ¿Vale? Fijaos en esta definición. Si resulta que yo paso suma 1, 2, 3, 4, entonces A tomaría el valor 1, L tomaría el valor 2, 3, 4. Como la lista no está vacía, entraríamos en esta parte de aquí. ¿Cuál es el resultado? Intentaríamos hacer la suma de A, que sería 1, y esto de aquí. Esto de aquí sería una llamada a funcall, suma, car de L sería el elemento 2, y CDR de L sería el elemento 3, 4. Vale. Y lo que quiero que os fijéis es en la diferencia, esto de aquí, decíamos que era equivalente a hacer directamente suma de 2, 3, 4. Vale. Fijaos en el formato de la llamada inicial y en el formato de la nueva llamada. Como resulta que hemos metido aquí en esta L la hemos convertido en lista para poder meter el resto de parámetros, cuando hacemos la llamada, si lo hacemos sobre CDR de L, estaríamos realmente pasando una lista, que no es lo que se espera, porque suma está esperando un número arbitrario de parámetros, no una lista como parámetro. Está esperando un número arbitrario de valores numéricos. Entonces, para poder lidiar con esto, existe la función apply, que lo que hace es aplanar el último argumento. Es decir, suma, esta suma de aquí se convertiría en la llamada a suma de 2, 3, 4. Este argumento que antes aparecía así, se aplana, se le quitan los paréntesis. ¿Vale? Entonces, digamos que más 3, 4 es equivalente a funcall de más 3, 4, y esto también sería equivalente, por ejemplo, a apply de la lista 3, 4. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo apply es simplemente hacer un funcall con el último de los argumentos aplanados. Luego, esto sería lo mismo que funcall de esa forma. ¿Vale? Igual que esto sería lo mismo también que esto, porque si lo que está haciendo esto es aplanar el último argumento, estaría quitándole los paréntesis. Luego esto sería lo mismo que funcall tres, 4. ¿Vale? Entonces, para poder utilizar el REST-L, lo que tenemos siempre que tener en cuenta es que cuando pasemos este argumento de nuevo a la función en la llamada recursiva, deberemos de pasarlo, en lugar de con funcall, deberemos de pasarlo utilizando la función apply. ¿Vale? Entonces, en este caso,
¿Vale? De hecho, una manera muy simple de implementar esta función suma hubiera sido la siguiente. Haber pasado todo como rest_l y aquí haber hecho un apply de la función más sobre L. Fijaos en lo que hubiera hecho esto. Si yo hubiera hecho aquí suma de 1, 2, 3, en el binding L hubiera tomado el valor 1, 2, 3 como lista. ¿Vale? Y esto lo que hubiera hecho es un apply de la función más sobre la lista 1, 2, 3. Como apply lo que hacía era exactamente lo mismo que un funcall, pero eliminando los paréntesis del último argumento, esto sería equivalente a un funcall de la función más 1, 2, 3. Y a su vez, esto es equivalente al más 1, 2, 3. Vale, pues ahora nos estamos acercando a las 1:30. ¿Tenéis alguna duda con respecto a todo lo que hemos visto hoy? Conceptualmente, la clase de hoy es muy intensa. Precisamente por eso la estoy grabando y he intentado hacer rayar en pizarra más de lo normal también, ¿vale? Para que podáis tenerlo en grabación y podáis ir sobre ello una y otra vez. Pasa lo que en la clase anterior. En la clase anterior, la que hicimos de forma presencial, parecían dos conceptos muy simples, pero esos dos conceptos se complicaban mucho, porque había que tener en cuenta todas las posibles variedades y casos específicos. En este caso pasa lo mismo, tendremos que practicar mucho con esto. La próxima clase la dedicaremos íntegra a ejercicios, ¿vale? Y las otras dos clases que quedan, igual, ya la demos conjunta o la demos por separado. Si conseguimos darla por separado de forma presencial, pues todavía, vamos, conjunta de forma presencial, pues todavía mejor, porque eso nos daría más tiempo para poder hacer más y más ejercicios. Aún así, creo que con las dos próximas clases vamos a tener suficiente. ¿Vale? Entonces, no creo que haya ningún problema en cuanto a cobertura de temario. ¿Algún comentario, alguna cuestión que queráis hacer?